noches. Gómez Ábalos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guerra Tasaico. Guerra Tasaico. Gutiérrez Ñaña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Leandro Paucar. Leandro Presente. Paucar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Lengua Lurita. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lébano Tasaico. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Martínez Lázaro. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Mata Alca. Mata Alca. Mata Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mendoza Benavides. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Molina Chilquillo, perdón. Molina Chilquillo. Morales Guaranca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Munaico Lozano. Presente, ingeniero. Muñante Ancase. Presente, ingeniero. Napa Cano. Napa Cano. Narro Tasaico. Presente, ingeniero. Olivares Moreira. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ortega Pradinet. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Palomino Aroní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Pascual Lo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Pomacanchari Cusi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quina Núñez. Presente, Quina ingeniero. Núñez. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Zúñiga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rivas Azurza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Robles Napa. Robles Napa. Rodríguez Giroba. Presente, Rodríguez. ingeniero. Román Ayllón. Presente. Salcedo Ugarte. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Sánchez Pachas. Sánchez Pachas. Santos Antesana. Santos Antesana. Presente, ingeniero. Santos Núñez. Presente, ingeniero. Arabia Altamirano. Ingeniero, Sarabia Altamirano está teniendo problemas con su lacto y la ha reiniciado. En unos minutos A ingresa. la salida entonces, ya sabes. Soto Fajardo. Presente, ingeniero. Torres Julián. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Trillo Sánchez. Trillo Sánchez. Uchuya Cuya. Presente, ingeniero. Urpe Ambicho. Presente, ingeniero. Vázquez Valencia. Vázquez Ingeniero Valencia. Vázquez está con problemas de conexión. Ya igual a la salida, por favor. Bizarreta Serna. Bizarreta Serna. Yataco Lébano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Muy bien, chicos. La semana pasada estuvimos viendo su avance respecto a lo que era el tema de las consideraciones que habían tenido en cuanto a los metrados que iban realizando hasta el título, ¿no?, de movimiento de tierras, que componían las partidas de cortes, rellenos, ¿no?, nivelación, entre otras. Ahora, el día de hoy- disculpe. Sí, adelante. La sala me votó por problemas de internet. Soy Bizarreta. Bizarreta, yo solamente paso asistencia en dos momentos, al iniciar y al finalizar. Si ha salido al iniciar, y esto va para todos, al finalizar regularizan su asistencia. No tienen por qué interrumpir ya la clase una vez que estamos explicando. Bien. Es ingeniero. Disculpe la molestia entonces. Ya, no se preocupe. Bien, entonces,
el día de hoy vamos a entrar a todo lo que son obras de concreto simple y obras de concreto armado. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, no, ya habían algunos grupos que habían avanzado el tema de sus trabajos, es bueno que todos lleguemos hasta el punto en el cual se encuentran, ¿no? Que la gran mayoría ya había llegado hasta todo lo que era obras, algunos grupos habían llegado hasta obras de concreto armado, otros habían avanzado hasta obras de concreto simple, lo cual es bueno, ¿no? Denotaba el interés de sus compañeros por seguir avanzando respecto a lo que se les ha explicado acá en el aula. Bien, entonces hoy día vamos a avanzar un poco más y de repente si por ahí hay alguna consulta o duda, la vamos a tomar en cuenta para poder tener las consideraciones parametrados mucho más claras. Entonces, el otro título que compone lo que son las obras de edificaciones correspondía a todo lo que son las obras de concreto simple. Dentro de las obras de concreto simple, la primera que vamos a encontrar van a ser los cimientos corridos. Como todos sabemos, los cimientos corridos son elementos de concreto ciclópeo que no son otra cosa que la base para la cimentación de los muros. Por lo general, el vaciado se hace continuo y en grandes tramos. De ahí radica el nombre que se les denomine cimientos corridos. Bien, acá en la imagen, por ejemplo, podemos apreciar que efectivamente se está realizando el vaciado de una edificación, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta cuando trabajemos lo que son los cimientos corridos? Como ustedes saben, cuando nosotros vimos los detalles de cimentación, como estos que se les está mostrando en la imagen, debíamos considerar el ancho del cimiento, la altura del cimiento, y por supuesto también debemos considerar el largo que hay entre los tramos. Es decir, por ejemplo, yo puedo metrar desde el eje A hasta el eje B y considerar la distancia de 2.725. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando yo trabaje los metrados de los ejes verticales, es decir, cuando venga a trabajar del eje A, desde el eje 1 hasta el eje 5 o el eje 6 que compone este plano, ya no debía considerar esta parte que ya había sido metrado a nivel del eje 1, ¿de acuerdo? De la misma forma, en el eje 2, igual, si he considerado algún metrado, respecto a estos puntos ya no debo tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es inflar mi metrado y no es lo que se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando metremos concreto ciclópeo, cimientos corridos, perdón, de concreto ciclópeo es el largo y el ancho del cimiento de acuerdo al eje y la longitud que existe entre dichos puntos, ¿no? Y tener cuidado con las duplicidades. Otro de los elementos de concreto simple que vamos a encontrar son las subzapatas o falsas zapatas. Estos elementos van a estar por debajo de las zapatas y generalmente van a permitir o van a servir de conexión de la zapata al terreno de la calidad estipulada conforme a lo que indiquen los planos. Generalmente se hacen de concreto pobre y pueden necesitar encofrados dependiendo de las condiciones del terreno en el cual se encuentra. Estas se van a vaciar de forma directa porque, repetimos, va a permitir o va a ser una especie de conexión entre el terreno y la zapata. En el caso de las subzapatas o falsas zapatas, para lo que es el concreto debemos considerar la unidad metros cúbicos, que lógicamente se va a determinar en función al largo, al ancho y al espesor de esta subzapata o falsa zapata. En el caso del encofrado, como sabemos, vamos a trabajar con metros cuadrados y solo debemos considerar las áreas de contacto efectivo con el concreto. Esto lo vamos a explicar en un momento. Otro elemento en los cuales debemos tomar en cuenta cuando se trabaje obras de concreto simple son los solados. Como todos sabemos, los solados son una capa de concreto simple de un espesor que no debe superar los 5 centímetros por lo general, o hasta 10 en algunos casos, pero ya es mucho más exagerado y dependiendo de qué tipo de estructuras van a soportar. Estas se van a colocar en el fondo de las excavaciones para zapatas, para los muros de cimentación, losas de cimentación, entre otros. ¿Qué es lo que va a permitir este solado? Va a permitir una base que nos va a dejar trabajar todo el tema de lo que es el trazo de los elementos estructurales superiores. Y lógicamente también nos va a permitir poder apoyar o colocar la respectiva armadura. La unidad en el caso de los solados no es otra que metros cuadrados. Y estos metros cuadrados pues va a ser la superficie de vaciado de solado que vamos a tener. Solamente debemos medir el área efectiva del solado.
contada hasta 5 centímetros de la cara vertical del elemento estructural que irá emplazado sobre el solado con el propósito de darle la nivelación a la superficie respectiva. Otro de los elementos de concreto simple que vamos a metrar o que vamos a considerar en los metrados que vamos a trabajar son los sobrecimientos. ¿De acuerdo? Los sobrecimientos, como ustedes saben y como su nombre lo dice, es el elemento que se encuentra inmediatamente después del cimiento, ¿no? Son estos elementos que podemos apreciar aquí en la pantalla. Voy a ampliarlo. Son estos elementos que están acá, ¿no? Que van a servir de unión entre el cimiento y los muros, ¿de acuerdo? El sobrecimiento se tiene que cuantificar o metrar a través de la unidad metros cúbicos. Para calcular el volumen del cimiento, lo que vamos a hacer es, lógicamente, metrar el largo del cimiento por su ancho, por su altura respectiva. ¿De acuerdo? En el caso de los encofrados, la unidad, lógicamente, es metros cuadrados. Y el cómputo del encofrado y desencofrado de estos elementos debe tener en cuenta todas las caras en contacto efectivo con el concreto. ¿Qué quiere decir caras en contacto efectivo con el concreto? Nosotros sabemos que hay algunos sobrecimientos, por ejemplo, de 40, de 30 centímetros aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Yo solamente voy a considerar la altura que va a estar en contacto efectivo con el concreto. Es decir, solamente debo considerar esos 30 o 40 centímetros de altura que tiene el sobrecimiento. Porque si bien es cierto, en campo muchas veces, o en algunos casos, se hacen encofrados que son un poquito más grandes, ¿no? Esos metrados no son tomados en cuenta al momento de realizar, de metrar, ¿no? Lo que es el encofrado de sobrecimientos, ¿de acuerdo? Y lógicamente, en este caso debemos tener en cuenta que, por ejemplo, este encofrado de sobrecimiento debe considerar esta cara de acá, la cara posterior y lógicamente los elementos que van a servir de contención entre los tramos del, entre columna y columna, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esas tapitas que se colocan acá para que la mezcla del sobrecimiento no pase, esas también debemos tomarlas en cuenta al momento de metrar. Otro de los elementos que vamos a encontrar de concreto simple son las famosas gradas. Ahora, el cómputo del total del concreto de gradas va a ser igual a la suma de los volúmenes de concreto que son efectivamente vaciados. Para ello debemos tomar en cuenta la sección transversal, es decir, ¿cómo vamos a metrar estas gradas? Como ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, vamos a ampliar un poquito, acá nosotros vamos a tener una sección particular, ¿no? Tenemos esta subida, bueno, mejor dicho, esto se denomina contrapaso, ¿no? Tenemos este contrapaso, tenemos esta longitud del paso, la longitud del contrapaso nuevamente, el paso en este lado, y lógicamente acá tenemos una sección oblicua o diagonal. Si nosotros esto lo queremos representar, vuelvo a repetir, la sección que se dibuja o el área que se va a dibujar del concreto va a ser toda esta área de acá, ¿no? De la cara lateral. Toda esta parte de acá. Todo este encofrado lateral va a ser mi sección de la grada. Ahora, ¿cómo yo voy a convertir esta área o esta sección en volumen? Pues sencillo, porque esta sección se repite a todo lo largo de mis gradas. Entonces, ¿cómo calculo volumen? Determino el área de esta sección y lo multiplico por el ancho que ocupa la grada. ¿De acuerdo? Esta área de acá, repito, multiplicada por el ancho de esta grada. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del encofrado, ¿cómo es que se va a metrar el encofrado? Igual que en el caso de los sobrecimientos, solo debemos considerar el área de contacto efectivo con el concreto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será el área de contacto efectivo con el concreto en este caso? ¿Quién me puede indicar cuál sería el área de encofrado que se encuentra en contacto efectivo con el concreto? ¿Qué áreas debemos tomar en cuenta? ¿Alguien por ahí, por favor? Ingeniero, es el contrapaso y el área que usted mismo señaló de la grada que está al costado del contrapaso. Excelente, Rodríguez. Muy bien. Correcto. Es el área del contrapaso
Es decir, estas maderitas que tenemos acá, que se denominan contrapaso, es efectivamente el área de esta madera, el área de esta otra madera, y las secciones que tenemos tanto en este lado como en el otro lado que no se aprecia en la imagen. Eso va a ser lo único que debemos considerar como metrados. ¿Se deberá considerar fondo? ¿Consideramos o no consideramos fondo de las gradas? No, ingeniero, porque no está en contacto con la madera, pues nosotros lo que medimos es Correcto. el área que nosotros vamos a encofrar. Muy bien, claro. Abajo tenemos ya el fondo del terreno, entonces no tendríamos por qué considerar un fondo adicional. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rodríguez. Ahora, acá como repito, tenemos para lo que es concreto, metros cúbicos, y para lo que es encofrado, metros cuadrados. Bien, en el siguiente caso tenemos lo que son las rampas. Tanto para concreto y encofrado, la unidad que se va a utilizar es metros cuadrados. En el caso de las rampas, se computa el área real total de estas, clasificándolas de acuerdo a su espesor y calidad de concreto. El área de encofrado y desencofrado en rampas se obtiene sumando nuevamente el área de contacto efectivo con el concreto. Yo les hago la consulta, pero ¿por qué acá estamos considerando concreto y encofrado con unidad metros cuadrados? ¿Alguien por ahí tiene alguna luz o alguna idea por qué es así? ¿Por qué encofrado y concreto son metros cuadrados? Si ya sabemos nosotros que la gran mayoría de partidas concreto es metro cúbico. ¿Alguna idea por ahí? Disculpe, ingeniero, creo que es porque solo se pone alrededor de lo que quieres encofrar. Por ejemplo, cuando quieres hacer un sobrecimiento, lo pones adelante, al costado, y a la parte del fondo. Sería metro cuadrado. No tiene volumen. Ya. Uchuya, creo que levantaste la mano. Uchuya, Cuya. A ver, ¿alguien más por ahí que quiera opinar? Sí, ingeniero. A la hora de hacerle el presupuesto o la cotización, siempre medimos el área nomás, el área que se va a trabajar. No consideramos el espesor, sino que consideramos el área. Por ejemplo, puede ser de 3 metros de ancho por 3 metros de profundidad, o sea, de distancia. Solamente la parte del piso o de la rampa es lo que vamos a medir. Solamente el área que se puede ver pues, y apreciar. Y para el encofrado es lo mismo. Solamente es el área de lo que vamos a encofrar, o sea, del tablón o de la tabla. Con eso nomás es lo que nosotros medimos en el encofrado. Ok. Algo de razón tiene su compañero. Efectivamente, cuando metremos rampas, consideramos como unidad metros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque acá nos indica que el espesor, ¿no? El espesor de esa rampa va a ser constante. Entonces, el mérito de ello es que se considera solamente largo por ancho de la rampa. Esa va a ser la cuantificación en metros cuadrados, ¿no? Repito, eso es en función al espesor del concreto. Como tiene un espesor constante, entonces simplemente se cuantifica de esa manera, ¿ya? Es decir, esta rampa, por ejemplo, puede tener un espesor de 10 centímetros, entonces solamente multiplicamos largo por ancho y le vamos a dar el área. Igual, de repente por ahí hay una rampa de 15, ¿no? O de 20 para vehículos, y simplemente es largo por ancho, y así obtenemos el metro cuadrado. Mientras que en el caso del encofrado, como dice, básicamente son los laterales que van a servir de contención para que el concreto pueda adquirir la forma de la rampa que estamos necesitando. ¿De acuerdo? Acá les hace un comentario que en caso nosotros obtengamos rampas de diferentes espesores, lógicamente vamos a tener que crear otras subpartidas, es decir, se va a crear rampa espesor 15, rampa espesor 10, rampa espesor 20 y así sucesivamente. ¿Ya? No todas las rampas tendrían que ir en el mismo espacio o en el mismo punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una rampa de 10 y luego tengo una rampa de 15, yo les pregunto, ¿me entrará la misma cantidad de concreto o va a variar?
una rampa de espesor 10, una rampa de espesor 15, ¿varía o no varía el concreto? Sí, ingeniero. Por supuesto, va a variar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual si tienen diferentes espesores de rampa, deben considerarse de manera separada. Bien. Otro de los elementos que debemos considerar dentro de lo que son las obras de concreto simple es el famoso falso piso, ¿ya? El falso piso básicamente va a ser o sea, el cálculo del falso piso, el área del falso piso, va a ser la superficie que está comprendida entre las caras interiores de los muros o sobre cimientos sin revestir. Este falso piso va a servir, como sabemos, de base para el contrapiso o también para el piso final que se le va a colocar. La unidad, al ser áreas, va a ser lógicamente metros cuadrados. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el trabajo del falso piso, debemos, al momento de elaborar nuestra planilla de metrados, no vamos a considerar ya ejes, como lo hicimos cuando trabajábamos con el tema de cimiento, excavaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos cimiento corrido, cuando se trabaja en sobrecimiento. En el caso del falso piso, lo que van a considerar en el detalle de los metrados van a ser los ambientes en los cuales está trabajándose. Es decir, ¿no? Falso piso, vamos a colocar abajo cocina. Falso piso, vamos a colocar sala. Falso piso, comedor, y así sucesivamente. No, en el caso del segundo piso, como nosotros sabemos, tenemos lo que es la losa, ¿verdad? La losa de techo, que puede ser una losa maciza o una losa aligerada. En ese caso solamente se va a utilizar lo que sería el contrapiso, ¿no? Que va a recibir, lógicamente, o va a nivelar, número uno, el techo, ¿no? Porque de repente a veces queda con algunas imperfecciones. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un contrapiso y ya luego se va a colocar el acabado final. El contrapiso va a depender, ¿no? Del espesor, o mejor dicho, del nivel al cual se tenga que llegar, perdón. Puede ser de 3 y puede ser hasta 5 centímetros. Va a depender del acabado con el que tengas. Imagínate si tienes, por ejemplo, un acabado de piso vinílico, vas a dejar un espacio muy diferente a que si fuese un porcelanato, ¿no? El porcelanato es un poquito más grueso, aparte se coloca una capa de pegamento, entonces el contrapiso tiene que ser de menor espesor. ¿Me dejo entender, Mata? Perfecto. Bien. Muy bien, en lo que corresponde a obras de concreto simple, quisiera saber si hay alguna consulta o pregunta. ¿Todo está claro? ¿Todo está conforme, chicos? Recuerden que ahora, en la siguiente presentación, vamos a avanzar todo lo que es concreto simple y concreto armado. Bien, antes de pasar a lo que es concreto armado, voy a aperturar un ratito la plantilla de metrados para hacer una pequeña revisión. Bien. A ver. Esta era nuestra plantilla de metrados que nosotros estábamos utilizando para todo lo que son estructuras, ¿verdad? Como les estaba indicando, por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando en los preliminares, para trazo y replanteo era muy sencillo, ¿no? Simplemente colocábamos largo por ancho y ya nos daba el valor o el subtotal de lo que era nuestra área, ¿correcto? En el caso de estructuras, cuando empezamos a trabajar excavaciones, lo trabajábamos a través de los ejes, ¿correcto? Trabajábamos eje 1-1, eje 9 del eje 1 al eje 3 y así sucesivamente, ¿no? Esto acá también lo podíamos aplicar para lo que es cimientos corridos, también lo aplicábamos para lo que era sobre cimientos, y ahora que nosotros vamos a entrar a partidas como, gradas, ¿no? O rampas, por ejemplo, ¿cómo debemos considerar en ese caso? Supongamos que nuestro proyecto tenga gradas o tenga rampas, lo ideal es colocar, como son elementos que son puntuales y están ubicados en determinada área, pues simplemente cuando nos toque colocar, por ejemplo, gradas de concreto,
colocamos, ¿no? Simplemente gradas. Luego tenemos la partida concreto. Y acá, por ejemplo, podemos considerar, ¿no? Para lo que es concreto, la grada que está ubicada al ingresar sala, ¿no? Ingreso de sala. Abajo, por ejemplo, supongamos que en otro ambiente también hay gradas, ¿no? Ingreso comedor. Y qué sé yo, ingreso patio, ¿no? Ya está, tengo todas estas gradas. Hago acá mi cuantificación del área, ¿no? Por la longitud y voy a obtener mi subtotal, ¿no? Supongamos que acá son, por decir, ¿no? 0.25, 0.33, 0.14, por decir, ¿no? Y acá el ancho me dice que son acá 3 metros de ancho, tiene esta grada, esta tiene 2 y esta solamente tiene 1. Ya está, ¿no? Nos vamos al subtotal. Y así vamos a obtener que nuestro parcial de gradas, en este caso, por ejemplo, va a ser 1.55 metros cúbicos, ¿no? Entonces ahí ya cuantificamos todo lo que es concreto, y lo que vamos a hacer es seguir cuantificando lo que era el encofrado, ¿no? Hacemos la siguiente subpartida, encofrado, y abajo igual, ¿no? Empezamos, ¿no? Ingreso sala, ingreso patio, ingreso comedor, ingreso sala. Ya está. Igual, acá sí ya el encofrado, como habíamos dicho, por ejemplo, era la suma de las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que en el caso del ingreso a la sala, tenemos, ¿no? Lo que son los laterales. Ya. Los laterales, y acá pueden ser, por ejemplo, número de veces, son 2 laterales, uno a la izquierda, otro a la derecha, por decir. Tenemos que el largo de este lateral, o mejor dicho, el ancho del contrapaso del encofrado va a ser 3 metros, era en el primer caso. Bueno, estamos en los laterales, todavía no estamos en los contrapasos, perdón. Ya, supongamos que tenemos un área de contrapaso de 0.90, vamos a ver. Ya, en este caso entonces tenemos que son 2 laterales que van a ver en cada extremo, 0.90 que es el área, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también teníamos lo que era el contrapaso, ¿no? Ingreso, sala, pero ahora que vamos a considerar contrapasos, ¿no? Contrapasos, ya está. Entonces tenemos 2 contrapasos. El ancho del contrapaso es, supongamos, ¿no? Ya lo teníamos como dato, 3 metros. Y la altura vamos a suponer que tiene 0.17, ¿no? Es una escalera un poquito es una grada un poquito descansada. Oh, ni tanto. Ya, entonces, igual acá, ¿no? Tenemos 2 contrapasos, 3 contrapasos, hemos considerado solamente 2. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el área del encofrado, ¿no? Igual, por ejemplo, para el siguiente, el ingreso del comedor, igual vamos a tener laterales, contrapasos, ingreso del comedor, laterales, ingreso, comedor, contrapasos, ¿no? Y luego vamos detallando, ¿no? Acá 2 laterales, 2 contrapasos, acá teníamos un valor de 2, pero acá este es el área del lateral. El área lateral vamos a suponer que tiene 0.60, y nuevamente este contrapaso le ponemos el mismo valor de 17, ¿no? Ya va a depender del ancho del elemento. Y seguimos haciendo la suma, ¿no? Bueno, ya supongamos que tenemos solo esos 2. Ya. Luego viene sumar el subtotal. Ya está. Y esto sería metros cuadrados. Ya está. Entonces ahí tenemos lo que son las gradas, ¿no? Ahora, en el falso piso, ¿no? Cuando desarrollemos el falso piso, acá igual nuevamente vamos a empezar a trabajar el tema de áreas, ¿no? Porque el falso piso no vamos a decir entre el eje 1, el eje 2, entre el eje 1 entre AB, el eje 2 entre BC. No, acá ¿cómo se va a considerar? Acá simplemente vamos a colocar el
el ambiente, ¿no? Ya sabemos que es un área, entonces vamos a colocar el área de la sala, acá colocamos ambiente sala, por decir, ¿no? Solamente tenemos una sala, y esta sala tiene un área de 25.30, supongamos, ¿no? Ya está, 25.30 metros cuadrados. Ese es su total. Luego tenemos comedor, ¿no? Ya está. ¿Cuánto tiene mi comedor? Igual tiene un área de 30.10. Seguimos con a ver acá, cocina. Acá tenemos valor 1, una cocina. La cocina es un poquito más pequeña, de repente le ponemos 20. Y de repente acá, por ejemplo, tenemos patio 1. A ver, vuelvo a repetir esta partecita, se fue la señal, disculpen. Les decía, en el caso, por ejemplo, del falso piso, lo que vamos a hacer es detallar por ambientes, ¿no? Sala, comedor, cocina, patio 1, patio 2. En número de veces se considera uno solo, y aquí, en donde vamos a trabajar largo o ancho, ¿no? De frente le colocamos el área, ¿no? Ahora, como solamente tenemos estos valores, entonces simplemente multiplicamos el número de veces por el área, y si bien es cierto vamos a obtener el mismo valor, nuestro parcial de esta partida cambia, ¿no? Y así es como debemos considerar los metrados de lo que sería el tema de concreto simple. Denme un minuto, se va a acabar mi batería, perdón. Bien, chicos, no sé si hasta ahí hay alguna consulta o pregunta respecto a lo que son metrados de concreto simple. Sí, adelante, Barrientos. Ingeniero, disculpe, entonces en falso piso no consideramos el espesor, solo el área. Ah, sí, es correcto. Sí, falso piso es una partida que se trabaja en función a la superficie, ¿ya? En este caso simplemente van a considerar el área que se está ocupando, ¿no? Permítame abrir un ratito el AutoCAD, sino para poder tener un poquito más de luces. Se aprecia la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que empezar a trabajar las áreas, entonces
simplemente nos vamos calculando a través del AutoCAD el área que corresponde a cada uno de los ambientes que tenemos, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá, por ejemplo, para el dormitorio 1, tenemos un área de 12.87, ¿no? Entonces acá lo que es bueno siempre es de repente ir sombreando, ¿no? Voy sombreando ya para no llevar a confusión qué cosas consideré, qué cosas no consideré. Bueno, acá hay bastantes detalles, pero sombreamos, ¿no?, lo que sería el área de este ambiente, para de esta manera ya saber que esta parte ya fue tomada en cuenta, ¿no? Entonces, si ya yo la tomé en cuenta, ya lógicamente no voy a tener por qué metrar. Ya consideré esta área, entonces me paso a la siguiente, ¿no? Igual considero el área del dormitorio 2, ¿no? El área del dormitorio 3, pero por ejemplo, de repente me voy a quedar sin mencionar este ambiente, ¿no? Ya de repente le colocamos de nombre pasadizo, ¿no? Y consideramos o sumamos también esta área, que también contiene el falso piso, ¿de acuerdo? Entonces, eso tengan en cuenta, por favor, al momento que hacen los metrados respectivos, ¿no? No duplicar áreas, ¿no? Y como repito, es un tema de superficies lo que van a considerar ahí. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces, si no hay más preguntas y ya está claro cómo es que vamos a trabajar estos componentes, vamos a bien. Concreto armado. Como ustedes saben, la diferencia entre el concreto simple y el concreto armado es básicamente que a este segundo elemento componente se le adiciona las varillas de acero para reforzar el concreto, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, no vamos a tener solamente concreto encofrado, sino acá vamos a tener la subpartida acero, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Ahora, como norma general ya sabemos que en el caso de los encofrados es el área, el área efectiva en contacto con el concreto, ¿ya? Salvo en el caso de las losas aligeradas. En el caso de las losas aligeradas sí vamos a tomar en cuenta el área total de la losa. Sí, Daniela, te escucho. Daniela. Ingeniero, se le escucha entrecortado muy seguido. A ver, un ratito, a ver, voy a ver el tema de conexión del internet, dame un segundo. A ver, ahora sí se escucha, disculpen. ¿Se escuchan mejor? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, de acuerdo. Bien, les estaba comentando. Nosotros, como sabemos, principalmente vamos a encontrar, aparte de obras de concreto simple,
en un presupuesto vamos a tener obras de concreto armado, si es que, o siempre y cuando, exista la presencia de acero en los elementos estructurales, ¿no? Tales como las columnas, las zapatas, las vigas de cimentación, las vigas y las losas, ¿no? Son los elementos de concreto armado que ustedes de manera más común van a encontrar en una edificación. Ahora, debemos tener en cuenta, como les decía, como norma general, que en el caso de los encofrados, solo se debe tomar en cuenta el área efectiva que se encuentra en contacto con el concreto. Para ello, vamos a considerar los laterales y la altura de estos elementos. Ahora, en el caso de las obras de concreto armado, la única estructura, ¿no? O el único elemento estructural en el cual sí se va a computar el área completa es en el caso de las losas, ¿no? Pese a que nosotros sabemos que cuando tenemos una losa aligerada, y ya lo vamos a ver en un momento en las imágenes, si bien es cierto, solo encoframos la parte de las viguetas, sin embargo, vuelvo a repetir, para efectos de metrado, sí vamos a considerar el área total de la losa, ¿no? El área total de la losa. Bien, en el caso de la armadura de acero, que es el otro elemento que compone las obras de concreto armado, vamos a considerar el peso total del fierro que se va a indicar en los planos. Este cálculo, como ya lo vamos a ver, se hace en función a la longitud de cada elemento. Esto va a incluir todo lo que son los ganchos, los dobleces y los traslapes también de las varillas. Una vez que se suman todas estas longitudes, luego las vamos a agrupar por diámetros iguales y las vamos a multiplicar por los respectivos pesos unitarios, ¿no? Vamos a ver que cada uno de los diámetros tiene ya un peso unitario que se va a estimar finalmente en kilos por metro lineal. Bien, entonces, como les decía, esto como introducción de manera general a todo lo que son las obras de concreto armado. Ahora, ¿cuál es el primer elemento de concreto armado que vamos a encontrar en nuestras fundaciones? Lo primero que vamos a encontrar es las zapatas, ¿no? Y las zapatas básicamente son el cimiento de las columnas y la ubicación y dimensión de las mismas va a estar en función de planos. Existen diferentes tipos de zapatas. Sí, adelante. Ingeniero, Sí, no te se le, escucho. no se le escuchó la última parte, entrecortado se le escuchaba. Ok. A ver, un segundito. A ver, chicos, disculpen, estoy teniendo problemas con el internet. Espero, bueno, que ya esto pare de una vez.
Sí. Sí, Daniela, ya apagué la cámara por eso. Bien, les estaba comentando que nosotros dentro de lo que es las obras de concreto armado vamos a encontrar las zapatas, que son justamente los elementos que se están mostrando en la imagen. Son estas mallas que se colocan en la parte inferior de las columnas y cuyas ubicaciones y dimensiones va a estar en función a los planos, ¿no? Hay columnas que van a llevar zapatas y otras que de repente no las consideran. Vamos a encontrar que existen diferentes tipos de zapatas. Existen las zapatas aisladas, que van a soportar solamente una columna, las zapatas combinadas, que van a servir de soporte de 2 o más columnas, y las zapatas conectadas, que van a estar unidas a través de una o más vigas de cimentación. Para el cómputo del volumen de concreto, lo que vamos a tener en cuenta es la forma de la zapata. ¿Cómo calcularíamos el volumen? Largo, ancho, altura. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a sacar cuál es el volumen de nuestra zapata. En el caso del encofrado, lógicamente vamos a tener altura por ancho, y así en cada uno de los 4 lados que tiene el encofrado. Finalmente, en lo que es el peso de la armadura de la zapata, debemos tener en cuenta lo que nos indica, ¿no? Nuestro plano. Porque por lo general ustedes no van a encontrar un dibujo de las zapatas, sino les van a indicar una distribución, es decir, acero de media cada 20, acero de media cada 25 o acero de media cada 10, es la indicación que les van a dar. Pero esta armadura debemos tener en cuenta que tiene unos dobleces, ¿no? Tiene un detalle. Ese detalle debemos tomarlo en cuenta cuando cuantifiquemos la longitud de cada uno de nuestros elementos. Otra recomendación, otra consideración que debemos tener en cuenta, que si bien es cierto, acá por ejemplo se puede apreciar que esta zapata también en cierta parte coge los bastones y cierta longitud de la columna, lo que vamos a hacer es despreciar esa cantidad de acero porque, vuelvo a repetir, esos fierros corresponden a la columna. Solamente se va a considerar los elementos que forman parte, o los fierros o aceros que forman parte de la zapata. No debemos contemplar nada de lo que son vigas de cimentación, acero de vigas de cimentación, tampoco el acero de los arranques de la columna, no se deben tomar en cuenta. Solamente consideramos lo que corresponde a la malla de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, en consideración a ello, ya podemos determinar cuál es la cantidad de acero que vamos a tener. Ahora, acá también yo quería mostrarles lo siguiente. Como parte de las plantillas de metrados que teníamos, no estoy seguro si he llegado a subir esta al sistema, pero igual en un momento lo verifico cuando salgamos al break. Vamos a tener un formato o una plantilla especial para lo que sería el metrado del acero. ¿Sí? Delegada, ¿me puedes confirmar si es que está esta plantilla en la No, plataforma? ingeniero, está el anterior del otro metrado nada más. Ya, perfecto. Entonces en un ratito se las comparto. ¿De acuerdo? Ha sido una omisión de mi parte. Ya, bien. Entonces, cuando entremos a concreto armado, que va a ser ya en un momento, vamos a encontrar este tipo de plantillas. Ya no es la plantilla que vimos hace un momento, esta de acá. Acero ya no se va a metrar en esta plantilla. Si bien es cierto, el resumen lo podemos colocar acá, pero la plantilla de aceros va a ir en esta. Va a ir en esta plantilla. Ahora, si se dan cuenta, existe mucha diferencia entre esta plantilla y la anterior con la cual estábamos trabajando. Pero vamos a aprender a llenarla. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es el elemento. ¿Qué cosa es el elemento? Como ustedes saben, acá puede ser una columna, puede ser una viga, puede ser una zapata, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a considerar este metrado? Pues bien, por ejemplo, vamos a suponer que estamos metrando la zapata 1, ¿no? Le colocamos Z1,
Y acá me hace hincapié o me pide una referencia de cómo es el diseño de este elemento, ¿no? Acá, por ejemplo, si supongamos que es una zapata, pues es un elemento horizontal y tiene sus ganchitos o sus patitas hacia la parte superior. Entonces, podemos decir que el elemento tiene esta forma. Inmediatamente después nos pide que coloquemos cuál es el diámetro de este acero que se va a utilizar en esta zapata, ¿no? Bueno, vamos a suponer que es media pulgada la zapata, o el acero de esta zapata, y luego me va a indicar acá, dice, número de elementos iguales. Número de elementos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a colocar acá cuántas Z1 o zapatas 1 hay, ¿no? Porque hay elementos estructurales que se van a repetir en un plano. Entonces, yo puedo decir que ahí tengo 6 Z1s, o de repente pueden ser 8 zapatas 1. Eso debemos considerar aquí, en esta columna. Luego, donde dice número de piezas por elemento, va a hacernos referencia, por ejemplo, denme un segundo. Nos va a hacer referencia a cuántas piezas de estas voy a tener, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5 y 6 varillas, ¿no? Son 6 varillas de acero que van a ir en ese sentido. Ahora, ¿qué longitud va a tener? Bueno, supongamos que esto tiene 1 metro y acá está subiendo aproximadamente 7.5 y 7.5, vamos a considerar una longitud de 1.15. Ya está. Entonces, de acuerdo a este cálculo, vamos automáticamente, esta tabla, ¿no? Les está diciendo que van a tener 55.20 metros lineales de acero de media para todos estos elementos de Z1. Ahora, hemos visto, en este caso, el acero en una sola dirección, porque solamente hemos colocado estos elementos de acá. Sin embargo, vamos a tener prácticamente el mismo valor, perdón, disculpen. Les decía, vamos a tener prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque debemos también considerar estos elementos que van en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos igual que Z1 sigue siendo, tiene este mismo elemento, pero en otro sentido, que también está compuesto por varillas de media. Son 8 zapatas 1, son 6 piezas también que van en ese sentido y que tienen una longitud de 1.15. ¿De acuerdo? Ahora, ¿debo considerar otro elemento? No. Ya sabemos que las patas de la columna se van a metrar en columnas y que de repente los inicios de la viga de cimentación va a ir en ese componente. Entonces no consideramos más. Ahí ya tenemos el metrado de nuestras 8 Z1 que nos dice que van a utilizar 110.40 metros lineales de acero de media. Ahora, acá abajo, si ustedes pueden apreciar, el subtotal se va a colocar de manera automática en cada una de las columnas, ¿no? Y acá tenemos el factor, que básicamente lo que va a hacer es transformar esta cantidad de metros lineales en kilos. ¿De acuerdo? Cantidad de metros lineales en kilos. Y acá nosotros estamos obteniendo cuántos kilos de acero van a haber en las 8 zapatas 1. ¿De acuerdo? En mis 8 zapatas 1, yo voy a tener esta cantidad de aceros. Bien, eso sería para lo que es zapatas. Igual, de la misma forma, se va a llenar, por ejemplo, cuando pasen a columnas, ¿no? C1. Acá en columnas, por ejemplo, vamos a tener... básicamente, en el caso de las columnas vamos a tener las varillas, ¿no? Que va a estar la patita, vamos a tener la pata y el elemento vertical, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que no es una varilla de media, sino de repente esta es de 5 octavos, ya 5 octavos de pulgada, ¿no? En la C1 solamente hay 4 fierros de 5 octavos. Ya, perdón, tenemos solamente 4 C1s, ¿no? Número del elemento son cantidad de columnas 1 que hay, solamente hay 4. Y acá de repente son 4 varillas también de 5 octavos.
La longitud, acá de repente estamos proyectando mayor longitud, ya que debemos considerar aproximadamente, ¿no? 30 centímetros de la pata, 1,20 m hasta que supera, perdón, 1,10 m puede ser hasta que supera la altura del falso piso, y del falso piso hasta la altura vamos a considerarle 2,50. Vamos a suponer que acá tenemos 5,60 aproximadamente. Ya está. Entonces acá, ¿qué sigue? Tenemos que determinar, como este valor de acá, como estas varillas de acá son de 5/8, ustedes pueden ver que por fórmula ya automáticamente no se ha ubicado en esta columna. Se ha pasado acá, a la columna de 5/8. Ahora, ¿qué otro elemento debemos contemplar en nuestra columna? ¿Solamente son las varillas verticales o qué otro acero se considera en la columna? ¿Qué otro acero o qué otro diámetro de fierro van a considerar? ¿Solo son los refuerzos verticales o qué falta para metrar una columna? ¿Perdón? ¿Estribos? Los estribos, muy bien. Correcto, ¿no? Entonces acá para ir, como quien dice, ¿no? Buscando. Ya está. Acá yo voy a meter, por ejemplo, mis estribos, ¿no? Mis estribos en este caso son estribos de media pulgada. Y debemos indicar cuántas, en este caso son 4 columnas 1, 4 columnas 1, repetimos. Y acá nos dice cuántas piezas de estas hay dentro de una columna, ¿no? ¿Cuántas piezas hay en esa columna? Aproximadamente vamos a calcular, ¿no? Estamos hablando de... debemos tomar en cuenta acá, por ejemplo, la distribución del estribo, ¿no? Ustedes saben, la distribución clásica es 1/5, 5/10 y el resto a 20 o 25, ¿no? Entonces, en función a ello, aproximadamente podríamos tener 21 o 22 estribos. Ya eso ustedes lo tienen que cuantificar de forma más detallada en función a lo que les indique su plano. Ya, tenemos 22 estribos. Las dimensiones de este estribo, vamos a suponer que acá tenemos una columna de 25 por 40, un poquito más grande del usual, 25 por 40, entonces estamos hablando que tenemos el perímetro aproximado de 65, ¿no? 65 en una L, que es 25 por 40, si lo multiplicamos 2 veces, vamos a tener 1,30 m, y a eso también hay que considerarle los ganchos, ¿no? Que se colocan de forma intercalada en el caso de los estribos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que vamos a tener 1,60 de la longitud del estribo. Y acá nuevamente va a regresar, o vamos a trabajar con la misma fórmula. Ya está. Colocando la misma fórmula, automáticamente podemos apreciar que ya me calculó mi cantidad de estribos para esta columna. Listo. ¿Me está faltando algo más? ¿O eso sería todo en lo que corresponde a acero? ¿Qué opinan? En vigas. Estamos todavía en columnas, acá. Para columnas, ¿eso es todo o hay algo más? Es todo. Correcto, eso es todo. Por ahí en alguna clase me preguntaba, profesor, pero ¿y dónde va a considerar el alambre? Me dicen, ¿no? El alambre, como ustedes saben, ya va a ser un elemento que lo vamos a tomar en cuenta en el análisis de precios unitarios, ¿de acuerdo? En el caso, vuelvo a repetir, del alambre, el alambre lo vamos a colocar en el análisis de precios unitarios. Acá solamente elementos incidentes como son las varillas de acero, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya tenemos cómo hemos metrado Z1, cómo se está metrando C1, y así sucesivamente, de la misma forma van a llenar esta plantilla para cada uno de los elementos estructurales que le corresponda. Bien, vamos a regresar a la diapositiva. El otro elemento estructural de concreto armado que vamos a tener es la viga de cimentación, ¿de acuerdo? La viga de cimentación, igual como se puede apreciar aquí en la imagen, para lo que es el metrado del concreto vamos a considerar largo por el ancho y por la altura de la viga de cimentación. Por lo general no se le considera, generalmente no requiere encofrado de fondo, ¿no? Y para el cómputo del área, debemos considerar solamente el área efectiva en contacto con el concreto.
El peso de la armadura no debe incluir los vástagos de la columna, es decir, no debe incluir ningún elemento de la columna, ni tampoco de cualquier otro elemento que vaya empotrado, ¿ya? Acá vuelvo a repetir, solamente es los aceros de refuerzo y los estribos de la viga de cimentación. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, las viviendas hoy en día han tenido diferentes variaciones, ¿no? Se aplican diferentes procesos constructivos, ¿no? Lo común que nosotros hemos visto o lo que estamos acostumbrados a ver es el proceso constructivo en el cual, ¿no?, nosotros colocamos cimientos, columnas, ¿no?, acero de columnas y luego hacemos nuestro vaciado. Pero existe también otro proceso constructivo que es a través del uso de losas de cimentación, como se muestra en la pantalla, ¿no? Las losas de cimentación, como pueden apreciar, es una losa que va a ir reforzada con una armadura, ¿de acuerdo? Esta losa de cimentación básicamente es una losa de espesor único, pero que en las partes laterales podríamos encontrar algunas nervaduras o algunos bordes que tengan de manera interna, ¿no? Acá hay una especie de hundimiento, una especie de hendidura, ¿no?, que justamente le va a dar mayor estabilidad a esta losa de cimentación. Entonces, para el volumen del concreto debemos considerar la losa y las nervaduras en caso las tenga o las prevea. En el caso del cómputo del encofrado, igual debemos considerar solamente el área del encofrado que se encuentra en contacto efectivo con el concreto, ¿ya? Solamente en este caso sería la parte lateral, ¿no? No hay fondos, no hay mayor detalle. Bien. Para el caso del acero, lógicamente debemos tener en cuenta el diseño de la losa, ¿no? Si esta losa va de extremo a extremo, si de repente por ahí tiene algún refuerzo adicional donde nacen las columnas. Cualquier detalle que nos muestre el plano debemos tomarlo en cuenta cuando hagamos el metrado de esta losa de cimentación. Otro elemento estructural que nosotros vamos a encontrar cuando estemos trabajando alguna edificación son los sobrecimientos reforzados. En el caso de los sobrecimientos reforzados, vamos a trabajarlo de la misma forma como si fuera un sobrecimiento común, ¿no? Para el caso del concreto y para el caso del encofrado es igualito, no hay mayor cambio. ¿Dónde viene el cambio? En que aquí debemos considerar la armadura de acero del sobrecimiento. Esta armadura de acero puede mostrarse en el plano de diferentes maneras, ¿no? Bien puede ser a través de unas especies de estribos, como está en la imagen, si tuviera más de 2 refuerzos, o también como una especie de S, ¿no?, si tuviese solamente 2 refuerzos, ¿no? Si tuviese más de 2 refuerzos, si tuviese 4, por ejemplo, por lo general lo arman como si fuese un estribo. A veces también lo consideran como si fuese una mallita, y en otros casos lo consideran, como repito, como una especie de S. Eso va a estar en función al diseño que tenga el refuerzo del sobrecimiento armado. Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna pregunta o consulta en los elementos estructurales que ya vamos mencionando? ¿Todo está claro? Bien. Entonces pasamos a lo que son columnas. Las columnas, como todos sabemos, son los elementos verticales que van a servir de soporte para las vigas y las losas que se encuentran en la parte superior. El cómputo del concreto, como sabemos, es la suma de los volúmenes de todas las columnas. Cuando las columnas van endentadas, es decir, cuando tienen algún endentado con los muros, son columnas portantes o de amarres, debemos considerar el volumen adicional del concreto que está penetrando en el muro. ¿De acuerdo? En el caso del encofrado, el cómputo total del encofrado, ya saben, es la suma de las áreas por encofrar de las columnas. El área del encofrado de cada columna sería igual al área efectiva en contacto con el concreto, adicionándole el área del endentado en caso de que exista. Si la sección de la columna es constante, simplemente vamos a multiplicar el perímetro por la altura. Sin embargo, cuando las caras de las columnas, debemos tener en cuenta que si este perímetro no es constante, ahí sí vamos a tener que hacerlo de forma independiente cada una de las caras, multiplicándolas por la respectiva altura. En el caso, por ejemplo, de la armadura de acero,
debemos considerar que esta armadura de acero debe incluir solamente las longitudes de las barras y, lógicamente, los respectivos estribos, ¿no? No debemos considerar por ejemplo, la malla de refuerzo de la zapata, no debemos considerar las vigas de cimentación. Solamente debemos considerar los aceros de refuerzo, así estén pasando por otros elementos como zapatas y vigas, y los estribos, ¿de acuerdo? En el caso de las vigas, vamos a tener algunas consideraciones adicionales. Elementos que se cruzan, es decir, si existen vigas que se están interponiendo, debemos considerar solamente dicha intersección una sola vez, ¿ya? Esto es parecido a lo que hablábamos cuando trabajábamos los cimientos, ¿recuerdan? En los encuentros de losa con viga, vamos a considerar que la longitud de la losa termina en la cara lateral o en el costado de la viga. Por consiguiente, la altura o peralte de la viga incluirá el espesor de la parte empotrada de la losa. La partida vigas debe comprender todo lo que son las vigas principales, las vigas secundarias, las vigas de amarre y también los dinteles. ¿De acuerdo? El volumen de concreto de la viga será la suma de todos los volúmenes individuales de todas las vigas que tenemos en nuestros planos. El área total del encofrado será la suma de las áreas individuales de las vigas. El área del encofrado, volvemos a repetir, es solamente o está formado solamente por la superficie de contacto efectivo con el concreto. Y también para el cómputo del peso de la armadura debemos incluir la longitud de las barras que van a ir empotradas en los apoyos de cada una de las vigas. Ok, en este caso, como podemos ver, tenemos este detalle, ¿no? Acá tenemos nuestras vigas, ¿no? Y como pueden apreciar, van a haber algunas partes en las cuales debemos considerar los elementos que incluso están yendo dentro de la columna, ¿no? Es decir, la viga va a considerar los aceros de refuerzo con los respectivos estribos que va a tener a lo largo de todo el tramo que corresponde a la viga. Bien. Vamos a pasar a lo que son las losas. Como nosotros sabemos, existe más de un tipo de losa, solo que nosotros comúnmente estamos acostumbrados a ver las losas aligeradas. Haciendo mención a lo que se comentó al inicio del tema de lo que es concreto armado, como norma general para el cálculo del concreto en losas, hay que tener en cuenta dos criterios. Número 1, si la losa está descansando en algún muro, debemos incluir en la medición la parte empotrada o apoyada en el muro. ¿De acuerdo? Segunda consideración, en el caso del encuentro de las losas con vigas, se considerará que cada losa termina en el plano lateral o en el costado de la viga. Esto ya lo mencionamos acá arriba, cuando hablábamos de las vigas. Es decir, mi losa termina donde empieza esta viga que está acá al costado. Y segundo, si acá yo tengo muros que están siendo apoyados, debo considerarlas también como parte de la losa. ¿De acuerdo? Como parte de la losa también voy a considerar la parte que está descansando aquí en el muro. No es que se va a descontar, por si acaso. Las losas macizas, que son las losas como la que se está mostrando en la imagen, son aquellas losas que no tienen ladrillos hueco, ¿no? Tampoco tienen estos elementos de tecnopor que van a permitir que se rellenen los vacíos de la losa aligerada. Como pueden ver, son elementos que pueden ser planos o también pueden ser curvos. Básicamente está constituida por concreto en todo su espesor y a lo largo de toda su extensión. En el caso del concreto de las losas macizas, la unidad va a ser metros cúbicos. Y como sabemos, vamos a determinar el área y simplemente la vamos a multiplicar por su espesor o altura. En el caso del encofrado y desencofrado, el metrado debe contemplar toda el área en el cual se va a trabajar, ¿no? O en el cual se va a apoyar nuestra losa. Asimismo, como pueden apreciar, hay un borde, ¿no? Que se le denomina friso, esta madera que está yendo encofrado en toda la parte lateral, también forma parte del encofrado
y desencofrado de la losa maciza. Finalmente, la armadura de acero va a estar en función al diseño de la losa maciza, la cual puede haber considerado una doble malla, ¿no? Puede haber considerado refuerzos adicionales en alguno de los extremos o en los apoyos, pero vuelvo a repetir, eso va a estar en función a el diseño de la losa maciza. Bien, luego otro tipo de losa que vamos a encontrar son las losas aligeradas, conocidas también con el nombre de losas convencionales. ¿Cómo es que se va a calcular el volumen de concreto en la losa aligerada? Para calcular el volumen de concreto de la losa aligerada, vamos a calcular el volumen total de la losa como si fuese maciza. Es decir, vamos a determinar todo el área, la vamos a multiplicar por la altura, y lo que se va a hacer es restar el volumen que viene ocupando los ladrillos huecos. Vuelvo a repetir, para el cálculo del volumen de concreto de la losa aligerada, lo que vamos a hacer es calcular el volumen de concreto como si fuese una losa maciza, es decir, el área por la altura, y a esto le vamos a descontar el volumen que viene ocupando los ladrillos huecos. En el caso del encofrado y desencofrado, como saben, se va a calcular como si fuese una losa maciza, a pesar de que nosotros ya sabemos que no se va a encofrar toda la losa, ¿no? Solamente nosotros encoframos lo que son las viguetas. El cómputo del peso de la armadura incluirá la longitud de las barras que van empotradas en los apoyos. Aquí también debemos tener en cuenta que van a ir considerados los aceros de refuerzo, los aceros de temperatura, los balancines y todos los aceros que vamos a considerar o que se han considerado en los planos de la losa aligerada. Finalmente, la losa aligerada va a contemplar una partida adicional a las tres que ya conocemos, ¿no? Aparte del concreto, acero y encofrado, en el caso de la losa aligerada debemos considerar una subpartida más, que va a ser la partida de ladrillo, ¿no? Ladrillo hueco de 30 por 30 por lo general. O también el elemento liviano que va a reemplazar el ladrillo, es decir, esos tecnopores, ¿no? Que básicamente tienen las mismas dimensiones del ladrillo, también debería considerarse como una subpartida dentro de lo que son losas aligeradas. El desperdicio de cada uno de los elementos que se van a considerar, los vamos ya a incluir en los análisis de precios unitarios respectivos. ¿De acuerdo? Bien. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, una imagen de una losa aligerada. Como podemos apreciar en esta imagen, acá se han considerado lo que es el ladrillo hueco, ¿no? Acá también tenemos los aceros, pero este acero, el acero de la losa, como sabemos, es solamente todo lo que va a ser el acero de las viguetas, ¿no? Los aceros de temperatura que están en la parte superior, y también acá tenemos, no se aprecia muy bien, pero los balancines, ¿no? Que también forman parte de la losa aligerada. Ahora, en el caso del concreto, ya nos dijo la norma técnica, vamos a considerar el volumen total de la losa como si fuese una losa maciza, y solamente le vamos a descontar los ladrillos de techo. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente el encofrado también ya se indicó que se va a considerar como si fuese una losa maciza, es decir, área total, ¿no? Que se encuentra en contacto efectivo, perdón, área total, ¿no?, de la losa, y el friso que les había mencionado que va a ser el borde de esta losa maciza. ¿De acuerdo? Y finalmente, ahí tendríamos ya las cuatro subpartidas de lo que sería losa aligerada. Me olvidé de comentarles un detalle cuando estábamos en la parte de columnas, y que también va a aplicar probablemente a algunos elementos como vigas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando las columnas se encuentran colindando, ¿no? Bueno, vamos a verlo por acá, a ver. Supongamos que mi columna colinda acá con el vecino. Para efectos del encofrado, ¿debo considerar esta cara o no debo considerarla? ¿Qué opinan? ¿Se debe considerar encofrado o no se debe considerar encofrado en una columna que está colindando con un vecino? ¿Alguien por ahí? Para la parte del vecino no se considera, ingeniero. ¿Por qué razón no la consideraríamos? Coméntame. Por lo que he visto, solamente le colocan por partes ternopor,
Muy Por bien. lo que supongamos que el vecino quisiera hacer alguna modificación y el concreto de tu columna da con el ladrillo del vecino, ¿cómo haría en este caso? Por esa parte es que colocan el ternopor. Ok. ¿Alguien más por ahí tiene alguna otra opinión? ¿Se considera o no se considera encofrado? Bien, has hecho un buen análisis, efectivamente, ¿no? Y si no, Si aparte bien- después, ¿cómo sacarías tu madera? ¿Cómo lo sacarías? Correcto. Muy bien, tienes razón, efectivamente, ¿no? Si nosotros consideramos que vamos a encofrar esa parte con madera, lo primero que te viene a la cabeza es cómo voy a sacar mi madera cuando ya esto esté, cuando ya la columna haya fraguado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el encofrado es un elemento que de cierta manera lo recuperamos al terminar de la ejecución de esta partida, debemos tener en cuenta que sí, pues hay un tecnopor, ¿no? Que se va a utilizar y que no se va a poder recuperar. Entonces, en ese caso, a manera de compensación, es que si bien se considera esa área como encofrado, lógicamente, a efectos ya del proceso constructivo, tú sabes ahí que vas a colocar un tecnopor y que eso no se va a recuperar. Entonces, se considera, como repito, a manera de compensación, porque ese tecnopor tampoco lo vas a poder recuperar, ¿de acuerdo? Sí se tiene que considerar como metrado, entonces, ¿ya? A pesar de que en el proceso constructivo nosotros ya sabemos que eso que ahí se va a colocar un tecnopor y que este tecnopor no se va a recuperar, es justamente la compensación que se hace. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta, por favor? Igual aplica, ojo, para el caso del friso, en este caso, ¿no? O perdón, en el caso de la viga, ¿no? Porque acá está yendo una viga, entonces se va a considerar un tecnopor en esta parte. Sí, se considera el tecnopor, por lo tanto sí lo vamos a metrar como parte del encofrado. ¿Alguna otra consulta, por favor, por ahí? ¿Estamos claros entonces? Bien. Finalmente, el último elemento estructural o el último componente que se considera como parte de las partidas de concreto armado son las juntas, ¿no? Las juntas justamente son aquellas que se van a formar dejando una luz en toda su sección de la estructura entre dos elementos contiguos. Para ello se emplea rellenos que permitan una expansión de dichos elementos, ¿no? Existen diferentes tipos de juntas de dilatación, juntas de expansión, de contracción, entre otras. ¿Cómo se va a cuantificar la junta? La junta tiene como unidad el metro y básicamente pues va a depender de la extensión o la longitud de la junta. ¿De acuerdo? El cómputo por metro de la junta se obtiene mediante la indicación que nos dan los planos o especificaciones. Bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son obras de concreto simple y obras de concreto armado. Vamos a salir 20 minutos al break y de regreso nos vamos a, se les va a asignar a cada uno de los participantes en su respectivo grupo de trabajo. Si alguien todavía no tiene grupo de trabajo, por favor me lo hace saber para de una vez asignarlo o formarlo como parte de otro grupo. Bien, entonces nos quedamos ahí y de regreso al break en 20 minutos nos encontramos en cada uno de nuestros grupos de trabajo. Muchas gracias. Solamente llamaré a los que no los tengo registrados, ¿de acuerdo? Donaire Álvarez. Presente, ingeniero. Guerra Tazaico. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mata Alca. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Molina Chilquillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Napa Cano. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Robles Napa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Pachas.
Sánchez, ingeniero. Sarabia Altamirano. Sarabia Altamirano. Ingeniero, disculpe, está por el chat. Sarabia Altamirano. Ingeniero, disculpe, está por el chat, solo que no le funciona el micrófono actualmente porque ha cambiado de dispositivo. Ya, la otra semana ya tiene que regularizar esa situación. Trillo Sí. Sánchez. Presente, ingeniero. Bien. Vázquez Valencia. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bizarreta Serna. Presente, Inge. Listo. Bien, chicos, nos estamos quedando ahí. La próxima semana, como les indico, estamos ya ingresando un nuevo tema. ¿De acuerdo? No se olviden, la próxima semana igual se va a habilitar para que puedan subir sus trabajos y su avance. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego.